Hola a todos jóvenes, bienvenidos. El día de hoy nos acompaña el arquitecto Carlos Castillo. ¿Cómo estás, arquitecto? Muy bien, Abraham, muchas gracias. Gracias por visitarnos y por difundir nuestra obra, nuestros proyectos. Encantados, encantados de difundir una obra, toda la obra. Nos dedicamos a eso, pero difundir la obra que además, pues es como un buen taco que te gusta, pues es otra cosa. Entonces, esta casa la vamos a disfrutar, jóvenes. Bienvenidos todos. Es una casa que le hicieron, como nos comenta el arquitecto, 4 personas. Y Y platícanos la complejidad de construir algo que aparentemente luce sencillo como un muro que no tiene aplanado, Así pero que es es. más complicado de lo que realmente parece. Sí, así es, Abraham. Aquí un poco el punto es tener el entendimiento de que los tres materiales con los que estuvimos trabajando, que es el concreto aparente, el block y el tabique, este sistema constructivo, bueno, pues para empezar no podía ser el convencional, cadenas, castillos, todo tenía que ir embebido. Y entonces el manejar 4 personas de fijo era enseñarles, entrenarlas y también, pues obviamente su misma mano que fuera la que iniciara el proyecto o la obra y que la terminara, ¿no? Entonces, ese fue como parte del punto o del eje rector a seguir en el proceso constructivo. Y el cliente lo entendió que no iba a ser tan rápida como una casa común. Sí, yo siempre he dicho que parte de estos proyectos o el logro de estos proyectos también tienen que ver mucho con el cliente. El cliente, la verdad es de que desde el inicio entendió muy bien, también estábamos como en la misma sintonía y creo que eso es básico, ¿no? Una casa tiene un buen cliente. Una buena casa tiene un buen cliente, Definitivamente, ¿verdad? No puede haber una definitivamente. buena casa con un mal cliente. Si no tienes química, no puedes caminar, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, propuestas que hicimos dentro del proyecto que en un inicio, en el taller, cuando estábamos haciendo el diseño, pues sí, cuestionábamos un poquito lo que nos iba a decir el cliente, pero la verdad es que se acopló muy bien, obviamente con todos los requerimientos que ellos solicitaban y al final se logró, ¿no? Entonces, sí, definitivamente la química con el cliente es ¿Y qué es un buen cliente? importante. Porque uno pensaría rápidamente que es, el que tiene dinero, pero no necesariamente, ¿verdad? No, sobre todo tienes tú que tener como muy claro los principios de lo que quieres hacer y cómo lo vas a hacer. Y eso también lo tiene que tener muy claro el cliente, ¿no? Aquí una parte importante es que estamos sobre un terreno de 256 metros cuadrados, de los cuales estamos construyendo 134 metros cuadrados. Para el lugar donde estamos, que la gente generalmente trata de aprovechar el máximo del terreno y construir en lo máximo del terreno, aquí fue lo opuesto. Tratamos de construir en la parte mínima, dejar libres las partes perimetrales y que eso enriqueciera el proyecto. Y muchas veces también los clientes no entienden eso. Ellos, digo, no es criticar, pero simplemente sí es este entendimiento de que lograr un proyecto que a lo mejor no necesariamente necesita abarcar todo el terreno para tener atmósferas muy, muy interesantes, ¿no? Y que enriquezcan precisamente los interiores. Y eso fue lo que intentamos aquí, generar un proyecto que tuviera terrazas, que tuviera circulaciones de aire y que aprovechara el entorno del terreno. Y que estamos en Veracruz, ¿verdad? Y en Veracruz hace calor y hay humedad. Sí, Entonces, el separarse de los linderos ayuda a tener más ventilación natural, ¿verdad? totalmente. Otra de las cosas importantes es que aquí la abrasión, el mantenimiento, pues sí es un punto muy importante, ¿no? Al hacer de materiales aparentes, perdón, te olvidas de tener que volver a pintar, te olvidas de muchas cosas que en un proceso común donde tienes los acabados comunes, pues a lo mejor en un año y medio tienes que volver a invertir en tus acabados, ¿no? Y aquí los materiales van envejeciendo poco a poco
y se adaptan muy bien al clima de Veracruz, a la abrasión, a la oxidación. ¿Qué Eh, materiales son? bueno, en sí es el concreto, Ajá. el block, el tabique. De hecho, por ejemplo, aquí el tabique se ve un poquito igual que las escalinatas del concreto, cómo van envejeciendo, cómo van tomando otras tonalidades más oscuras, que Ujú. inclusive al cliente también le gusta esa parte, ¿no? Y es como parte de esta adaptación. No es un material donde a lo mejor al año digas, no, pues tengo que volver a pintar, tengo que cambiar el piso, sino se va adaptando y va envejeciendo muy bien conforme al punto donde estamos. Ta- Excelente. También otra parte importante es, este terreno traía una pendiente de 1 metro desde el fondo hacia el inicio del terreno, entonces lo aprovechamos para hacer estos escalonamientos. Ok, Entonces, se levanta como si flotara un poco la casa, ¿no? Con esa losa de concreto. así es. De hecho, tratamos también de dar como un lenguaje dentro de la misma cimentación con este tipo de cimbras, unas cimbras que van como dejando un cierto ritmo, después viene como la losa y ya de ahí se desprende toda la casa, ¿no? Y se van generando como estas terrazas que lo van teniendo todos los espacios. Es una casa que inclusive puede recorrer perimetralmente de alguna manera y puedes ingresar. No, no es una casa donde ingreses nada más a un punto y salgas por el mismo punto, sino es muy versátil en ese sentido, ¿no? Y eso también, pues es lo que le gustó al cliente y que también nos agradó del proyecto. Excelente. Y también excelente esta rampa, ¿eh? Es muy raro que veamos una rampa de acceso en una casa. Sí, fíjate que esto sí fue como parte de lo que nos solicitó el cliente al principio, una casa que en un futuro ellos la pudieran disfrutar ya con la edad avanzada y que no tuvieran que estar batallando con escalinatas, ¿no? Entonces la rampa se hizo con ese fin. Quedó muy bien. Le da también carácter, ¿verdad? Y los estacionamientos, como me encantaría estar viendo la planta porque giraste la casa. ¿Es por el sol? Exactamente. ¿Por qué gira? Ok, la casa la giramos por dos motivos. Uno, efectivamente, por los asoleamientos y otro, para que precisamente la volumetría, junto con las colindancias, nos vaya generando estas terrazas perimetrales. Y estas terrazas van a funcionar de manera, pues ahora sí que muy, muy importante en cada espacio. Ahorita lo van a ver en el interior, cómo funcionan los baños, cómo funcionan las recámaras, y de repente te cambian las atmósferas. Entonces, eso fue un poquito el motivo de rotar la casa. Buenísimo, pues vamos a conocerla. Sí, claro, adelante. Me encantan los materiales, ¿verdad? El concreto, el ladrillo. ¿Es Nova Ceramic el ladrillo? Así es Nova Ceramic. Se ve como muy perfecto. Y por alguna razón en especial, tiene menos mantenimiento, absorbe menos humedad. El, el Nova Ceramic sí lleva un material impermeable que ahí sí se le tuvo que aplicar, precisamente, sobre todo por las juntas, igual que el block. El concreto no, el concreto ya en su fórmula a la hora de mezclarlo ya lleva ciertos elementos que nos ayudan a que sea un material mucho más, pues digamos, impermeable en el exterior. Qué agradable Este, está el ladrillo, ¿eh? Me hace sentir sí, como en las casas de Estados Unidos de los 70s, de los 60s, 50 si nos vamos al origen, ¿verdad? un poco, ¿no? Sí, y parte de pues dentro del proceso era precisamente todos los elementos constructivos como son los castillos, los cerramientos, poderlos generar dentro del muro, no generar falsos muros, ni dejar marcos a la vista, sino generar un sistema constructivo donde simplemente vieras el ladrillo o el muro de concreto sin que tuvieras que ver otra cosa más. Y eso es gracias al sistema del mismo ladrillo, ¿verdad? Tiene estos alvéolos Así es. para embeber concreto, varillas de Así acero. es. Eso nos lo permitió muy bien el sistema de Nova Ceramic. Oye, el interiorismo también está muy, muy bueno, ¿eh? Muy elegante. Sí, bueno, el interiorismo, el cliente se encargó de dejar los muebles muy, muy ad hoc Me al encantó la banca, proyecto. ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Te digo, es esta química que tienes con los clientes y que
entiendes muy bien, arquitecto, cliente, hacia dónde quieres que vaya el proyecto y la verdad es de que nos encantó. Al entregar la casa, él de repente llegaba con las ideas de, mira, ¿qué te parece este mueble? Mira, ¿qué te parece esto para el baño? Y entonces ahí es donde, la verdad, tiene un éxito la propuesta, ¿no? Se va alimentando de ambas partes. ¿Y es una casa para habitarse todos los días o es una casa para estancias cortas? ¿Cómo es? Mira, es una casa que inicialmente se hizo para la estancia de los clientes, una pareja joven, pero por ciertas situaciones se puso a renta en Airbnb. Entonces, pues la casa hoy en día está en renta por Airbnb, así que Vamos a dejar la liga. sí, por supuesto, claro que sí. Uf. ¿Y más o menos cuánto cuesta la noche en No general? ya, ahí sí te fallo en ese dato, pero Sería muy bueno conocerlo, ¿eh? Para sí, que sí, las sí, sí. personas puedan comparar, pues cuánto te puede llegar a costar una noche en un hotel y Ah, cuánto te puede claro, costar una noche en una casa como esta, sí, de por muchísima supuesto, arquitectura. por supuesto. Y el tema del vidrio, cuéntanos, Mira, cómo lo relacionas con el exterior? el, lo- los, aquí sucedió algo muy interesante. Realmente, en el espacio que tenemos aquí, que es el área pública, como es una casa que se redujo en sus metros cuadrados, decidimos dejar de un lado el estereotipo del comedor. Entonces, la cocina se vuelve tu comedor. La sala obviamente tiene este espacio importante de descanso y de relajación, pero entonces ya la cocina absorbe esta parte de comedor y esa parte que a lo mejor le darías al comedor por separado, se lo regalas en terrazas y entonces de repente las terrazas se vuelven una parte importante tanto para la sala como para esta área. Las ventanas las dejamos unos fijos arriba por motivos de seguridad en cuanto a los vientos y el Para que no sean hojas comportamiento. tan altas. Exactamente. Pero sí manejamos cierta versatilidad, por ejemplo, en los cristales, de manera que Ok, pudieras disfrutarlo de mejor manera, ¿no? está muy bien. Y me Y en- encanta esa pequeña terraza con madera y concreto, o sea, se ve muy, muy natural otra vez. sí, parte del concepto también en el proceso conceptual de estos materiales es que lucieran las maderas o lucieran también precisamente todos los elementos de decoración de los clientes, ¿no? Y entonces la casa se vuelve también como en un lienzo. Entonces, pues sí, nada más ciertos toques. La madera del deck es Kumaru Ajá. y utilizamos madera de roble, xochitl. Este es roble, no. Este, Este es parota, ¿verdad? este es parota, Ajá. que fue el cuarto elemento, pero las puertas, por ejemplo, sí son xochitl. Los marcos son de roble y las duelas son de Kumaru. Ok. Y sí, parota, parota. Está buenísimo. Y el piso de este sí es concreto pulido, ¿verdad? O sea, es cemento Sí, pulido. así es. El concreto, parte de este proceso también es que la losa de cimentación, que evidentemente es nuestro propio piso ya terminado, Ujú. em, se hizo desde el inicio y entonces había que hacer entender también a los chicos de obra que Ujú. nuestro piso, al ser losa de cimentación, pero también el mismo acabado, había que cuidarlo durante el proceso. Y eso también hace el proceso constructivo también un poquito, a lo mejor, lento, porque tienes que estar cuidando que no lo manchen, que no caigan cosas. Entonces, tiene que ser una obra muy, muy limpia en este proceso de construcción. Entonces, sí, el piso es pulido, se hizo así desde el inicio y prácticamente desde antes de levantar los muros se fue cuidando, pues ahora sí que eh, todo, ¿no? A pesar de eso van a haber algunos detalles en el piso que es parte del, de la misma proceso artesanal, ¿no? Se me hace muy interesante, ¿no? Cómo estas terrazas se abren completamente a la calle. ¿En algún momento Sí, se pensó
¿Alguna puerta exterior? Excelente pregunta. Fíjate que desde que se diseñó el proyecto, la idea era, por la ubicación del lugar, de generar como un espacio abierto, una fachada totalmente abierta. Entonces que pudieras disfrutar ahora sí que de manera mucho más natural y orgánica toda la casa sin estar tan contenido. Interesante. Sí, se siente la casa expuesta, ¿no? Como muy abierta hacia el exterior, como para que te abrace toda la vegetación, como pasa mucho de este lado. Muy bien. Este espacio me encantó. Aquí me sentí otra vez en una obra de Tadao Ando, ¿eh? Noto, noto en tus obras, noto en tus obras ese gusto por la obra del maestro Tadao. ¿Me Pero, creerás que aquí fue la primera vez donde utilizamos el concreto aparente, así como lo estás viendo? Y como buen arquitecto obsesionado, estuve investigando mucho precisamente de la obra de Tadao Ando. Digo, una anécdota muy chistosa fue que en ese momento, en el proceso que estábamos haciendo esto, salió un documental de una obra que hizo en México de Casa Guavi. claro. Entonces, en el documental te habla parte del proceso de colados. Entonces ahí me tienes 1:30 de la mañana viendo, regrésale, pausa. Entonces, digo, me daba risa, ¿no? Pero sí fue como parte de estudiar un poco desde las modulaciones de las cimbras. Las cimbras no son accidentadas en el caso de Tadao. Igual aquí lo que intentamos hacer es que las cimbras no fueran nada más accidentales y ponerlas nada más así, sino que inclusive donde están los rastros de los moños, que coincidieran las líneas, las divisiones entre entre cada mampara, que tuviera una razón de ser, ¿no? Y de estar. Entonces, de repente, en las obras de Tadao te das cuenta que la Sí. modulación la tiene el horizontal y aquí la tenemos vertical. Esto también fue de la mano por el ahorro de la cimbra. La cimbra no es una cimbra normal. La trajimos de la Ciudad de México. ¿Fenólica? Sí, así es. Entonces traes un número determinado de cimbra. Tampoco puedes pedir toda la cimbra para toda la casa. Tienes que aprovechar su reuso y entonces cuidarla, ¿no? Porque si no se te va al cielo el costo. Entonces era lo que íbamos haciendo, cuidando el cimbrado y descimbrado, ¿no? Del proceso. Platícanos un poco de los costos. Si alguien quisiera hacer esta casa, al día de hoy, ¿cuál sería el costo por metro cuadrado? Mira, con todo y carpinterías, y así como la están viendo, promedio 14,000 por metro cuadrado, más o menos. Interesante, interesante. Sí. ¿Por qué? Porque también tiene que ver mucho el proceso de mano de obra artesanal, ¿no? No es una casa que te la lleve rápido. Tienes que ir cuidando muchas cosas. Entonces, Y se nota. sí. Pero se me hace bien, ¿eh? Gracias. La verdad que... Esta es una bodega. Ajá. Esta es la Pero bodega de almacenamiento y área de servicios de lavado. también tiene buen carácter. Te quedaron muy bien los Sí. muros de concreto aquí. Sí. No, está Aparte excelente. Está muy amplio. Y aquí sí vas al block, al block de Jalcreto, ¿no? Sí, exactamente. Está muy bien. Este es el famoso block. Aquí dejamos esta tronera para que precisamente entrara la luz. La luz durante el día va caminando, va generando un efecto bien interesante en este punto. De repente ves el recorrido y va bañando todo el muro, todo el piso. La va bien interesante. Llega hasta Ese acá, proceso. fíjense. Sí. Se inclinó el sol. Muy bien. Bueno, se inclinó la Este es tierra. el medio baño, que también tiene este carácter igual, ¿no? Vernáculo un poco, ¿no? Con el lavamanos. Y, y bueno, ya el cliente aquí también poniendo desde su ámbito, ¿no? El espejo. Quedó muy Y, bien. Este es el igual, medio baño. este es el medio baño. Tratamos de jugar mucho con este tipo de iluminaciones en puntos como este baño y el de la recámara secundaria para que tuvieran luz y no quedaran. ¿Y cómo te lo entendió el cliente la idea? O
sea, ¿qué le mostraste? Él ya había habitado en una casa con materiales aparentes. ¿Cómo fue el Eh, proceso? Fíjate que él vio una casa que nosotros hicimos previa que traía un concepto similar de separar la casa de los linderos y eso le gustó y de ahí partimos. Ok. Nada más que esa casa era mucho más chica que ella, es la casa 51, la hicimos hace algunos años. Esa Tenemos, es, tenemos que ir a verla. sí, sí, sí. Y trae el mismo carácter, el mismo ADN de desprenderse de los linderos y generar perimetralmente espacios, ¿no? Aprovechar estos terrenos. Interesante. Fíjense, la regadera como también es de concreto, pero un cemento lavado, ¿verdad? Para que brote la piedrita. Exactamente, así es. Así es. Ah, está genial. Y el detalle del ladrillo en el monomando está bueno. Sí, Eso también fue un trabajo, ¿no? Especial. sí, bastante, bastante, Órale, definitivamente. esto no lo había visto, ¿eh? Fíjense cómo hasta los lavamanos, el monomando, tiene ahí como sus bases para el... Pero ¿y eso qué? O sea, ¿ya sabías cuánto medía el botecito o qué? Fue un proceso que estuvimos haciendo en obra, para darle un carácter distintivo a los baños y que no fuera como algo genérico, ¿no? Está bueno. Y bueno, esta es la recámara secundaria que tiene su terraza. Y entonces, esto que comentabas al principio de que la casa la rotamos, ya te va generando, por ejemplo, este triángulo con este espacio exterior. Y el sol te va permitiendo disfrutarlo, pero sí con ciertas sombras, ¿no? Ah, de acuerdo. Sí, este se vuelve el rincón secreto de esta recámara, Así es. con el mismo gesto de la madera, fíjense. Ah, está buenísima. Y este es como un espacio que queda también escondido, que ahorita van a ver parte del punto, ¿no? Ok, esto es para el baño, ¿verdad? Así es, de la recámara principal. Y el terreno tampoco era regular, pues, o sea, No, 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 definitivamente no. Es un terreno irregular, ajá, de estas proporciones, 256 metros cuadrados, me encantó la terraza. que también obviamente nos ayudó, ¿no? El terreno se abre hacia el fondo y se va cerrando hacia Ujú. el frente, ¿no? ¿Y aquí cuánto te separas? ¿Qué distancia hay en este paso? Esta parte te separas más o menos 80 centímetros y de ahí ya se va Se va abriendo como un abriendo, compás, exactamente. que es complicado, ¿verdad? O sea, trabajar Sí, eh, estos terrenos irregulares es complicado. sí, definitivamente. Irlos adaptando. Sobre todo si te das cuenta, la casa es muy ortogonal, muy, Sí, muy ortogonal. Entonces, estás poniendo ahí de alguna manera dos ángulos rectos opuestos. contra oblicuos, ¿no? O sea, Así es. sí, sí, Entonces, sí, el sí. rotarla te ayuda a hacer este embonamiento muy bien. Excelente. Me encantó también este gesto de la cabecera. Esa repisa está buenísima, ¿eh? ¿Cómo, Ah, cómo, la de concreto, sí. cómo surge eso? Porque es como el buró, pero al mismo tiempo es zapatera o qué es. Así es. Esta repisa la hicimos precisamente para que conectara con la cama de la recámara, pero también tenía que tener un chiste. La verdad no nos gustaba mucho cómo nada más aparecía un elemento simple y entonces se le adaptaron estos cajones que puede ser para guardar zapatos o puede ser para guardar accesorios, los mismos de la cama. Está genial. Me encanta porque ya es la mesa de noche y luego todavía ahí podrías poner Sí, lámparas, podrías poner cualquier libros, o sea, está sí, genial la idea, ¿eh? Y el closet, pues realmente lo mostraste, pues tienes cortos o largos en la parte de arriba, sí, dependiendo exacto. lo que Así es. necesites. Sí. Entonces está muy, muy sencillo, ¿no? Claro, o sea, ahí puedes poner un traje, un vestido. Elementos como instalaciones verticales, como las pluviales, los bajantes, obviamente no los ocultamos, eh,
los pusimos adosados a los muros Ok. y se fueron, digamos, discretamente Integrando. disfrazando, integrando, por ejemplo, con esta madera, ¿no? Pero no pueden quedar embebidos dentro del muro porque, pues, por obvias razones estructurales, ¿no? Entonces, Porque todo el muro es estructural. sí, exactamente. Entonces, Ok. tratamos como esos bajantes de dejarlos fuera y ponerlos discretos ya fuera con maderas o con algún otro elemento. Entonces en la losa no tienes nada. O sea, no hay tubos corriendo por la losa, todo baja rápidamente. Todo baja, todo tiene su pendiente en la parte de arriba. De arriba. Sí, Ok. así es. ¿Qué altura tenemos? De piso a techo. Tenemos 2,90 más o menos. Tenemos 2,44 que es la modulación. La hoja completa de La triple, la ¿verdad? hoja completa de triple. Y todavía tenemos ahí 50 centímetros más. Que la de Tadawando es más angosta. No sé si lo viste en el documental. Creo que trae como. Aquí es 1,22 por 2,44. Creo que la de él mide como 80. Sí, vi la de Casa Cochino. Ajá. Está padrísima esa casa, está Es hermosa. más chica, ¿verdad? O sea, se siente como más Sí, rectangular. sí, definitivamente sus modulaciones. Digo, tú sabes que nos dependemos mucho de cómo las fabrican, ¿no? Ujú. Pero sí, definitivamente ¿Verdad? las de ellos es un poco más angosto. Por eso se ve más repetida. Sí, exactamente. Ese es muy buen punto. Esta es la recámara principal, que también tiene su terraza, que tiene una doble terraza, porque Está increíble. tiene esta terracita que es, digamos, como la principal, y después tiene como otra más. Oye, y la casa se la pasa alquilada todo el tiempo. Sí, la verdad yo tenía pues ya un ratito de no venir, pero sí me comentan que sí, la verdad que sí la solicitan y que ha tenido muy buenos comentarios de la gente la disfruta muchísimo. Qué genial, ¿eh? Qué genial. Sí, porque sí tienes, aquí es un poco lo que platicábamos, ¿no? Le regalas al terreno, le dejas al terreno como estas áreas perimetrales que te dan estas atmósferas. Y de lo contrario, si de repente utilizas todo el terreno, toda la parte constructiva y dejas pocas áreas libres, ya es imposible que tengas estos baños de luz, estas ventilaciones, estas zonas de interior, exterior, donde te puedes sentar a leer un libro en el exterior. Vas cortando eso y creo que es es una gran aportación o es algo muy importante siempre en los proyectos tratar de considerar las áreas libres, ¿no? En el máximo posible para que precisamente puedas tener estas experiencias, ¿no? Aquí, por ejemplo, jugamos un poquito con el mismo sistema de Nova Ceramic, de ladrillo. Manejamos aquí como un tipo de celosía, bueno, no celosía, perdón, de piso modulado y haciendo juego igual con este muro ciego de block, que ahorita van a ver por qué lo generamos así. Se ve muy bien. No, y Sí. las plantas están increíbles aquí. Y Sí. jugar con los Yayos estaría bueno. Buen punto. Es que tú sabes que siempre buscabas la jungla. Así es, así es. No, está buenísimo. Y Uf, este es vestidor y regadera y oye, esto está bueno. Aquí sí diste toda la carne al asador. aquí fue un punto bien interesante eh, porque sí, el cliente definitivamente nos pedía un área de vestidor que tuvieran, eh, pues digamos, separados y organizadas sus cosas. Pero aprovechando precisamente todas estas áreas libres, el WC lo pusimos ubicado con un gran ventanal hacia aquel punto para que también siguieras teniendo esta sensación, ¿no? Eh, Aquí fue sí un punto donde dijimos, va a chocar, y la verdad es que lo aceptó muy bien. A la fecha sí nos ha dicho que al principio le costó un poco de trabajo adaptarse, pero le gusta, ¿no? La idea.
Y la vegetación aquí nos ayuda precisamente a vestibular la vista, ¿no? Claro. A darle mucha intimidad. Sí, O sea, tienes dos lavamanos. Tienes lavamanos, 3. tres, claro. Este y Pues aquí estos tienes el dos. sanitario, este mueble. Y tienes estos dos. Así es. Y las vistas, ¿verdad? ¿Cómo generas penumbra en este centro? Pero Sí. luego tienes los remates con una luz muy agradable, filtrada por la vegetación. Así es. Aquí el baño y el vestidor se van adaptando ya ahora sí a la forma irregular del terreno, que evidentemente este volumen que tenemos ortogonal en algún momento ya se va deformando, ¿no? Y eso lo pusimos aquí atrás. Pero lo aprovechamos para generar como un cierto punto de fuga en el que, por ejemplo, la regadera entras y se va abriendo hacia este espacio donde puedes abrir de alguna manera esta puerta y ese muro es el que también nos vestibula de la terracita de la recámara principal, ¿no? Donde vieron el adoquín hecho del mismo Nova Ceramic. Está genial. Y le hiciste estos muros como estas grapas para el soporte del muro. Sí, ¿por qué? Porque tenemos aquí vientos del norte que sí nos llegan a afectar, entonces tienes que tener ahí como cierta resistencia. Qué buena solución, ¿eh? Sí, sí, muchísimas gracias. Sí, ahora sí que fue parte del diseño, ¿no? Y de pensar precisamente en estos factores, ¿no? Externos Oye, ¿y que nos cuánto mide la afectan. separación? Porque se me hace bien elegante que no tenga puerta, que solamente tenga el fijo de vidrio. ¿Qué distancia tienes Esta para pasar? separación tiene más o menos 1,10, Pero la otra, la pero perpendicular, ajá, ya aquí ya te reduce, yo tengo 55, 57, pues es lo que te queda, ¿no? En este espacio. 55, 55. Sí. A lo mejor un poquito más, 65 centímetros, no, 65, 70, lo que tienes de este punto a este punto. Estás en el mínimo y funciona bien. Sí, la verdad que sí, es sobre todo para que no tener problemas con el agua, que se salga hacia el exterior y que te pueda seguir conteniendo, ¿no? Está genial. Y aquí las llaves, ¿no? De tubería. Sí, Un buen como muy detalle. industrial. Ujú. Y los bloques, ¿verdad? Estos monolitos de concreto. Así es, que seguimos manejando como este tipo de arquitectura vernácula, ¿no? De alguna manera. Entonces, y artesanal, ¿no? Estos son, bueno, ya es parte de las cajoneras del misma, o bueno, más bien los accesorios de los lavamanos. Y digamos que aquí estos dos lavamanos son como ya para una parte más íntima con la pareja, estás dentro del vestidor y ya el tercer lavamanos, bueno, pues ya es de un uso más personal. Está genial. Muchísimas gracias. No, Ya, hombre, ya preguntamos, entonces, costo por metro cuadrado, ya nos dijiste tiempos. así Ahora, por es. favor, dinos tus redes sociales para poder contratarle. Claro que sí, es Taller ADC Architecture Office, tanto en Instagram como en Facebook. Y por ahí tenemos una página también en YouTube, que es Taller ADC. Entonces, pues ahí estamos a sus órdenes. Excelente. Vayan a seguirlo a todas las redes sociales y preguntar, ¿puedes construir en otras partes de México? Por supuesto que sí, claro que sí. No nos cerramos las puertas. Excelente. Jóvenes, muchísimas gracias, arquitecto. No, Un hombre, al verdadero contrario, honor. Abraham, gracias por visitarnos. Es un verdadero honor y pues los dejamos, jóvenes. Las ligas ahí van a estar para que la visiten. Ustedes digan cuánto pagarían por una noche aquí. Y estoy seguro que muchos dirán más de lo que realmente cuesta. Cataparedes, adelante. Desde Veracruz, Puerto, jóvenes.